24 horas con Liz Valareso y María Gracia Costa. Amigos, buenas tardes, bienvenidos a las noticias. El Ministerio de Salud ampliará el rango de edades para la vacunación a partir del 5 de julio y desde el 12 de ese mes arrancará la fase 3 en la que se inoculará a personas de 48 a 16 años. Hola María Gracia, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Liz? Amigos, muy buenas tardes. Además, el gobierno anunció que se realizará una alianza con las empresas más grandes para vacunar a sus trabajadores y a sus familias. Aquí el detalle. Acelerar el ritmo de vacunación es el objetivo del gobierno y aunque no ha podido acceder a las 6 millones de dosis que se había negociado con la farmacéutica china CanSino, dicen que tienen un plan B para solucionarlo. 7 millones de vacunas Sinovac, de las cuales 6 millones van a empezar a llegar a partir de este sábado. Los 6 millones van a llegar durante el mes de julio y el millón más va a llegar en el mes de agosto. A ese número se sumarán además 108.810 dosis de Pfizer que llegarán esta semana. Con estas vacunas, dice la ministra, podrán ampliar el rango de edades a partir del 5 de julio. Antes se tenía previsto vacunar del 5 al 11 de julio a personas de 55, 54 y 53 años. Pero ahora el calendario es este. El lunes 5 se inoculará a personas de 55 años. Martes 6 de julio, 54 años. Miércoles 7, 53 años. Jueves 8, 52 años. Viernes 9, 51 años, sábado 10, 50 años y domingo 11, 49 años. A partir del 12 de julio, en cambio, iniciará la fase 3, en la que se plantea vacunar a personas de 48 a 16 años. Pero sobre todo en esta fase, se pondrá énfasis en trabajar con las empresas más grandes del país. Estamos enviando el día de hoy oficios a los diferentes sectores productivos para que coordinar con ellos las vacunaciones masivas. Hemos determinado algunos parámetros que las empresas tienen que cumplir para poder nosotros acercarnos con las vacunas y poder administrar a todo su personal y a las familias incluso, que es lo que nosotros solicitamos, que nos apoyen pues con insumos. Hay que tratar de masificar la aplicación de las vacunas, más todavía cuando hemos visto que no hay una concurrencia masiva como se esperaba. Desde el Comité Empresarial Ecuatoriano confirmaron que este miércoles a la 1 de la tarde mantendrán una reunión con la ministra de Salud para allí coordinar estas acciones y luego de ello se pronunciarán. En Quito, Belén Merizalde, 24 horas. A partir de este 1 de julio regresarán al trabajo presencial los empleados que han recibido la segunda dosis de la vacuna y aquellos que recibieron una dosis en el exterior. Las empresas deberán continuar cumpliendo el aforo en base a un análisis del riesgo ocupacional. Con la finalidad de precautelar la salud de los empleados, a partir de este 1 de julio se sumarán a las actividades presenciales los trabajadores que han recibido las 2 dosis de la vacuna contra COVID-19 en el país y aquellos que recibieron una dosis en el exterior. Así lo dio a conocer el COE Nacional luego de una sesión plenaria que tardó aproximadamente 1 hora. Se incorporan a laborar desde esta fecha los funcionarios públicos que ya han sido vacunados y han pasado 14 días. Lo mismo aplica para aquellas vacunas que requieren una sola dosis. Además, se pondrá en práctica un cálculo estadístico que permitirá determinar el riesgo relativo al interior de las empresas, dependiendo de 3 variables: el aforo permitido, el número de contagios y el número de personas vacunadas. Si es que el riesgo relativo es mayor a 1, nosotros tenemos que modificar el aforo en ese lugar de trabajo, disminuirlo para proteger hacia la población. Si es que el riesgo es menor a 1, es un riesgo protectivo, lo cual nos permitirá aumentar el aforo. Para ello se está creando una herramienta tecnológica donde cada empresa pública podrá ingresar los datos respectivos. Las empresas van a recibir por parte del Ministerio del Trabajo un link con una base de datos que tienen que llenar en un orden específico y con la información que nosotros estamos solicitando. Hasta el 16 de julio el Ministerio de Trabajo le entregará al Ministerio de Salud las variables correspondientes. 9 de julio, el Ministerio de Salud Pública presente a la plenaria del COE Nacional el modelo de riesgo relativo ocupacional con el cual se operará. A la fecha, en el Ecuador existen 456.534 personas en teletrabajo. De este número, 170.133 son empleados del sector privado y 286.401 del sector público. En Quito, Daniela Valencia, 24 horas.
Pacientes y afiliados del IES sostienen que la intervención de los hospitales es urgente. Tras el recorrido sorpresa realizado por el vicepresidente de la República, no han existido cambios administrativos en ninguna de las dos casas de salud. Usó la noche para sus visitas sorpresa. El jueves pasado, el segundo mandatario ingresó al Hospital de Los Ceibos y al Teodoro Maldonado Carbo del IES. Y el viernes habló públicamente de su intención de intervenir estas casas de salud. Pero lo cierto es que el vicepresidente de la República no ha descubierto ningún secreto. Pues desde hace mucho tiempo ya en los hospitales del IES hay quejas por parte de los ciudadanos, falta de medicinas e insumos y las sospechas de actos de corrupción no se terminan. Es urgente, es inmediato. El cambio tienen que hacerlo mañana. Tenían que haberlo hecho ayer, pero hay que hacerlo mañana, sin temor, porque si una persona llega al poder, no tiene que temer. Fran tiene leucemia. Sus compañeros afiliados durante 2 meses no han recibido sus medicinas. Cada 3 meses se vuelven a quedar sin medicinas. Nos quedamos otra vez ir a mandar los oficios al hospital. Como es un laboratorio que es el único que tiene ese medicamento, no hay el sobreprecio y por eso no lo compran. La complicada situación hospitalaria fue un tema ampliamente reconocido y mencionado en la campaña, pero incluso luego de la visita del vicepresidente, no hay cambios administrativos. Son el Ejecutivo, son el poder, ejerzan el poder, cambien a todos. Y es que se sigue hablando de la firma de contratos que sorprenden. Por $1.625.000 en Ceibos firmaron un contrato para comprar batas. Pagaron $2.80 por cada una, cuando en el IES de Ibarra las compraron solo por 98 centavos, es decir, menos de la mitad por la misma bata. En cambio, en el Teodoro Maldonado Carbo, pese a las urgencias médicas, no decidieron comprar medicinas, sino cambiar las baldosas a través de compras de ínfima cuantía. Este lunes, según informó la vicepresidencia, se reunió la primera mesa técnica para determinar los lineamientos respecto a la contratación pública y a la intervención hospitalaria. Pero mientras tanto pasan los días. Fran y sus amigos con cáncer siguen sin medicinas. En Ceibos continúan firmando llamativos contratos y en el Teodoro cambiando baldosas. Dayana Monroy, 24 horas. El Ministerio de Salud Pública dispone de 1,5 millones de dosis para vacunar contra la influenza estacional en el país. La vacuna ya está disponible en los centros de salud y con consideraciones la pueden colocar a personas vacunadas contra el COVID-19. Pasado un mes del nuevo gobierno, las autoridades de salud han regularizado los programas de vacunación. Así lo informó el viceministro de Gobernanza y Vigilancia de la Salud. Los programas regulares de vacunación, ¿no? La vacunación infantil, la vacunación de adolescentes, de adultos mayores. Asegura que disponen de 1.500.000 dosis de vacunas contra la influenza estacional, que generalmente se aplicaban de manera anual en el periodo de noviembre a la fecha, pero encontraron rezagados. Hemos logrado ya en este momento la compra a través del Fondo Estratégico del OPS de las vacunas para poder completar los ciclos de vacunación, especialmente de los niños. Sin embargo, los médicos también reconocen que ha disminuido mucho la influenza debido al uso de la mascarilla, como lo explica Nicolaos Kiriakidis. Hemos causado un desplazamiento, digamos, de las estaciones que habitualmente aparece esta gripe. ¿De acuerdo? Por el virus de influenza, y lo hemos hecho justamente por las diferentes medidas de precaución, entre ellas, sobre todo los confinamientos y obviamente el uso de mascarilla, pues todo eso ha frenado bastante. Según el ministerio, las vacunas contra la influenza pueden ser aplicadas a los ciudadanos vacunados con ciertas consideraciones. Se pueden utilizar 21 días después de haber completado el proceso de vacunación o de haber tenido la enfermedad, ¿no? Con cualquier orden, o sea, o primero la vacuna de COVID de frente a la COVID, o primero la vacuna de frente a la influenza. La mayoría de vacunas del programa regular infantil estarán disponibles desde el 1 de julio. En Quito, María Gracia Costa, 24 horas. Sin embargo, el criterio de la Procuraduría General del Estado emitido sobre este tema bloquearía la solución temporal. La Contraloría General del Estado enfrenta una crisis institucional sin precedentes
provocada por la detención del contralor subrogante Pablo Celi, la posterior renuncia de la subcontralora Valentina Zárate y luego el nombramiento aparentemente ilegal de un nuevo subcontralor para que encabece la institución. El Consejo de Participación Ciudadana debería nombrar un contralor encargado hasta que se nombre el contralor titular, enfatizando que este organismo tiene plena y exclusiva competencia para designar autoridades. Mientras tanto, el Consejo de Participación Ciudadana sostiene que el nombramiento de un contralor temporal está bloqueado por el criterio jurídico que emitió la Procuraduría General del Estado en torno al nombramiento temporal cuando fue consultado sobre el tema días atrás. Donde decía que el Consejo no puede encargar a la persona de la Contraloría porque no existe norma que así lo ampare. Algo en que yo discrepo. La vía para solucionar este pronunciamiento de Procuraduría, que es de obligatorio cumplimiento, sería una nueva consulta o alcance a la anterior, dice este consejero. Una reconsideración, porque esa resolución de la Procuraduría no había sido considerada en virtud de las normas supletorias que no se encuentran directamente determinadas en la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, sirven como normas supletorias para tratar de buscar una solución a este problema que cada día se vuelve peor. Todo esto mientras la Asamblea se propone analizar la crisis institucional de la Contraloría este miércoles. Una sesión del Pleno para tratar como único punto la grave situación institucional. ¿Y acaso redefinir el tratamiento prioritario del juicio político contra el contralor Pablo Celi, cuya eventual destitución también abriría una vía de solución a la acefalía? En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. La Comisión de Fiscalización de la Asamblea elabora un informe jurídico respecto al proceso de enjuiciamiento político contra René Ortiz. Consideran que los plazos para esta solicitud concluyeron. Así, buscan priorizar el juicio contra Pablo Celi. Para los integrantes de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea, el juicio al exministro René Ortiz necesita de un informe jurídico. Vamos en el informe a argumentar jurídicamente cuál es el estado de situación. Mi criterio personal es de que están precluidos los plazos. Los plazos en el juicio a René Ortiz han precluido. El término de prueba venció a mediados de mayo, ¿sí? Entonces lo único que queda es sustanciar un informe. Bajo eso, el informe irá a manos del Pleno para que tome una decisión. Vamos a respetar lo que la Comisión de Fiscalización resuelva. Personalmente no creo que debería archivarse su caso, pero si esa es la consideración de la mayoría. Esta salida que propondrá la Comisión de Fiscalización es para que se pueda iniciar el proceso en contra de Pablo Celi. La prioridad de este país es fiscalizar al contralor Pablo Celi. No puede seguir manejando la Contraloría desde la cárcel, por Dios. Es un juicio a una estructura delictiva que se tomó la Contraloría General del Estado. Aunque aquí también se barajan otras opciones para tratar todos los juicios políticos. No hay ninguna prohibición en la Ley Orgánica de la Función Legislativa para tramitar 2 juicios políticos a la vez. Tranquilamente se pueden procesar hasta 3 juicios políticos: al defensor del pueblo, al contralor subrogante y al exministro Ortiz. Lo que tiene que decidir es la Comisión de Fiscalización cómo va a instrumentar ya el proceso de los juicios políticos. En Quito, Andrea Samaniego, 24 horas. Las investigaciones de Fiscalía en el caso Ispol parten de informes proporcionados por la Superintendencia de Compañías y por la Unidad de Lavado de Activos de la Policía. Dichos documentos observan una organización paralela que se habría estructurado entre casas de valores, depósitos e intermediarios. Luis Álvarez y Jorge Cherres son 2 nombres que se repiten constantemente en los informes que emitió la Unidad de Lavado de Activos de la Policía Nacional en el marco de las investigaciones del caso Ispol. Álvarez, procesado en Estados Unidos por presunto lavado de activos, se desempeñó como gerente de operaciones del Depósito Centralizado de Valores de Cevale, con el que Ispol firmó un contrato en 2007. A su vez, de Cevale tiene un contrato con IBE Corp, donde Jorge Cherres figuraba como representante. En Estados Unidos, Álvarez aseguró que el de Cevale participó en operaciones irregulares, con el fin de generar ingresos adicionales, aún conociendo que se trataban de prácticas por fuera de la ley. En su delación, Álvarez menciona a Rodolfo K., detenido en Ecuador,
quien estuvo al frente de la Casa de Valores Citadel, señala su cercanía con Cherres y a su vez con Oriana R., su esposa, quien también fue titular de Decebale. La unidad de lavado de activos de la Policía Nacional revela, por ejemplo: hemos evidenciado comunicaciones realizadas en 2020 entre Oriana R., Luis Álvarez y Jorge Cherres, respecto de las respuestas que aparentemente debía dar Decebale ante las preguntas que surgirían desde la opinión pública. En conjunto, los tres estructuraron, según los primeros indicios, una estrategia de comunicación para contestar las inevitables preguntas que se anticipaban desde la prensa a propósito del escándalo. Luis El Mago Cherres ha sido acusado por la justicia de Estados Unidos por lavado de activos. Según las investigaciones, habría entregado más de 2,1 millones de dólares a funcionarios de diversos rangos en el ISPOL. En Ecuador, Oriana R. recibió arresto domiciliario y Rodolfo K., quien se acogió al derecho al silencio, prisión preventiva. Ambos son procesados por falsedad de información en el sistema de valores. Ambos estuvieron a la cabeza de Decebale y Citadel, firmas intervenidas por la Superintendencia de Compañías, entidad que a principios de año colocó una denuncia en la Fiscalía por presuntas operaciones al margen de la ley. ISPOL, según las investigaciones, tendría cerca de 902 millones de dólares en riesgo, de los cuales 693 millones habrían sido negociados con el Decebale por fuera del mercado bursátil, en movimientos carentes de transparencia. En Guayaquil, Carlos Acoto, 24 horas. El gobierno central ya no retendrá el pago del impuesto al valor agregado generado en los gobiernos autónomos descentralizados. La Corte Constitucional declaró improcedente el veto a la ley de régimen tributario interno. Justo 3 días antes de terminar su mandato, el entonces presidente Lenín Moreno vetó la ley de régimen tributario interno, argumentando que transgredía los artículos 135 y 301 de la Constitución, que disponen que solo el Ejecutivo podrá establecer, modificar o exonerar impuestos. Sin embargo, este fin de semana la Corte Constitucional declaró improcedente la objeción presidencial, por lo que el gobierno central ya no retendrá el pago del impuesto al valor agregado generado en los gobiernos autónomos descentralizados, empresas públicas y universidades. Sin la ley, los GATS eran agentes de retención del IVA. Ese valor era enviado al SRI, que a su vez lo depositaba a finanzas. Y aunque se establecieron mecanismos para una devolución ágil, esto no siempre se cumplía. Ahí entraba en discrecionalidad del gobierno nacional de decir: a este le devuelvo, a este no le devuelvo, o simplemente no les devolvemos. Este dinero se utilizaba en otras necesidades que tiene el gobierno central. Solo por este concepto, la deuda del Estado con los municipios asciende a 800 millones de dólares. Solo en nuestro caso, en el caso de Guayaquil, le deben de julio a noviembre 18 millones de dólares por IVA. Y de esa fecha a abril, 14 millones más. Pero si bien el fallo de la Corte pone en marcha la ley de régimen tributario y le da liquidez a los gobiernos autónomos descentralizados, el Estado deja de contar con ese ingreso, por lo que se necesitarán medidas urgentes para compensar la falta. Sea con deuda o sea con la reforma tributaria que tienen que plantear para finales de julio o inicios de agosto, justamente como preámbulo para llegar a una negociación con el Fondo Monetario Internacional. El dictamen de la Corte Constitucional indica también que la Asamblea debe promulgar la reforma tributaria y esto implica su publicación en el registro oficial. Joana Ramos, 24 horas. Más noticias. La prueba Transformar para el acceso a la educación superior se tomará en la segunda semana de agosto por primera vez en Ecuador. El examen, que reemplaza al EAES, que medirá las competencias y habilidades de los aspirantes, representará el 50% del puntaje final. El proceso de acceso a la educación superior para el segundo periodo académico de 2021 ya está en marcha. Este sábado termina la etapa de registro de personas que participaron en procesos anteriores, pero que no lograron ingresar a las universidades, principalmente por no obtener el suficiente puntaje al rendir el examen de acceso a la educación superior, EAES, que solo evaluaba los conocimientos adquiridos en 4 asignaturas que las autoridades consideraban como claves. En el año 2020 fueron 173.000 estudiantes que postularon por un cupo.
cupo y tan solo accedieron 113,000 jóvenes, quedando afuera el 40% de los postulantes. Pero ahora en su lugar rendirán el test Transformar, una prueba que medirá las competencias y habilidades de los aspirantes y que viene acompañada por un test de orientación vocacional. Lo que pretende es ayudar al estudiante, al aspirante a ingresar al sistema a identificarse a sí mismo en temas tan sencillos como la aptitud verbal, la aptitud numérica, que esto no significa que vayan a tener que resolver fórmulas o resolver ecuaciones. Incluso habrá quienes con eso descubran su verdadera vocación, que no siempre va ligada al estudio de una carrera tradicional y extensa, dice Joaquín Hernández, rector de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Y digan, no, pues yo como tecnólogo realmente es lo que quiero ser y esto me va a reportar un buen nivel de vida y me voy a sentir contento. Otro cambio en el proceso de acceso a la educación superior radica en que la calificación para conseguir un cupo en la universidad estará compuesta de la siguiente manera. La nota alcanzada en la prueba Transformar representará el 50%. La otra mitad será el récord académico del estudiante. Esto permite igualar a todos los aspirantes a entrar a la educación superior. En ese sentido, nos estamos acoplando bastante a lo que en otras partes del mundo se considera para ingresar a estudiar en universidades de Europa, en Estados Unidos. La primera semana de julio, los bachilleres recién graduados podrán acceder también a la etapa de inscripción. Luego, esta prueba, este test de competencias, se tomará en la segunda semana de agosto, para que en la segunda semana de septiembre ya tengamos la lista, la asignación de cupos. El EAES, que era el examen que desde 2012 servía para acceder a cupos en instituciones públicas del país, se tomaba 2 veces al año. Más de 200,000 alumnos rindieron ese examen el pasado 24 y 25 de marzo, cuando solo 94,349 cupos en 343 carreras universitarias se habilitaron. Con la reforma a la Ley de Educación Superior se pretende atender también esa otra problemática, para la que se requiere ampliar la oferta universitaria. Luisa María Heredia, 24 horas. En Ecuador se venden los carros más caros de toda la región. 7 impuestos afectan el precio final de un vehículo nuevo, llegando incluso a duplicar su costo. Miran, se interesan, cotizan, pero no se deciden. Más después, porque ahorita estoy sin empleo, estoy consiguiendo empleo. Otros se arriesgan y compran. Este grupo va en aumento. En mayo pasado se vendieron 9,139 unidades, el segundo mejor mes para la venta de carros en lo que va del quinquimestre. Y para mí tiene cierta lógica, y es que la mayoría de los empleados cesados cogieron sus liquidaciones y esas liquidaciones en su gran mayoría las han invertido en los vehículos. Pero las cifras pueden ser mejores y ahora que la reactivación empezó, se debe de aprovechar. ¿Cómo? Reduciendo o eliminando impuestos, pide el sector automotriz. En Ecuador, el costo de un auto nuevo puede hasta duplicarse por la cantidad de aranceles que se aplican. Así, un auto que en países como Colombia o Perú se venden en $12,000, aquí cuesta más de $25,000. Y esto gracias al 5% del ISD, el 0.5% del FODINFA, 40% de arancel, 12% del IVA, 30% del ICE, más los impuestos al rodaje y el pago de la matrícula. La carga tributaria para los automotores es desproporcionada, excesiva y encarece la actividad diaria de las personas. Desde el sector automotriz recuerdan que tras el acuerdo con la Unión Europea se redujo el costo de los vehículos que vienen del bloque. En un 40% cayó el pago de impuestos. Esto ha ayudado y ha contribuido a diversificar el origen de los vehículos que ingresan al país. Ya encontramos marcas, modelos de diferentes pues normalmente orígenes básicos. Actualmente la oferta de vehículos europeos ocupa el 9% del mercado, mientras que la variedad china va en aumento. El gobierno ha ofrecido una reducción arancelaria para los próximos días. El sector automotriz espera ser considerado. Joana Ramos, 24 horas.